¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, pues tengo que responder en la medida de mis posibilidades, como dicen siempre, a algunas inquietudes del público lector. Y una de esas inquietudes es si va a proceder el famoso gobierno de la 4T contra Felipe Calderón. No lo creo. Y no lo creo por varias razones. No tienen elementos para procesarlo, para iniciar un proceso. No hay prueba alguna que involucre a Calderón con el caso de García Luna, aunque haya sido este su jefe y obviamente haya tenido que saber algunas de las truculencias del personaje. Pero de eso a que se inicie proceso como consecuencia de que tenía mando sobre García Luna es muy difícil. Y es muy difícil, entre otras cosas, porque el señor López Obrador le tiene mucho miedo al futuro. Le tiene terrible miedo a pensar que a él le puede suceder algo peor si procede contra Felipe Calderón. No porque creamos que va a haber un acto terrible de barbarie política en contra de López, no, sino porque sencillamente si Felipe Calderón es procesado en una hipótesis lejana, pues tendría también que actuar contra Enrique Peña Nieto y contra Vicente Fox de entrada. Y luego, si nos vamos más atrás, pues no puede olvidarse de Carlos Salinas ni de Ernesto Zedillo. Esto lo tenemos mucho, muy claro. Entonces, para él resultaría terrible que si persigue a sus predecesores, se descubra que todos los males de ellos, pero corregidos y aumentados, los tiene Andrés Manuel López Obrador. Y en este sentido, pues es muy peligroso para Andrés iniciar un procedimiento contra alguno de quienes le antecedieron en el juego presidencial. Probablemente persiga en los últimos meses de su gobierno algunos elementos ligados a García Luna desde la política, pero no a Felipe Calderón, porque hay otros que están involucrados, el señor Palomino, por ejemplo. Pero aún así, hay demasiados intereses dentro de las redes de seguridad nacional como para que se atreva a dar ese paso. Lo decíamos ayer, en el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien ya tiene 74 años y sale poco de su casa, pero ningún procedimiento se hizo, al grado tal de que la justicia norteamericana elevó un comunicado en el que decía que estaba profundamente decepcionada del trato que se le había dado a Cienfuegos en México, porque había roto el acuerdo de que sería enjuiciado en México este personaje. Entonces ahí comenzaron las fricciones y por eso fue imposible extraditar a Genaro García Luna aquí, a México, en donde debió ser juzgado y no en Nueva York. Esto para empezar, porque sencillamente pues los resultados del juicio demuestran que varios mandatarios mexicanos han estado ligados con el narcotráfico, pero ninguno más que Andrés Manuel. Lo veo tan claro como el agua. El 17 de octubre de 2019 se rompió el Estado de Derecho al dejar libre a Ovidio Guzmán López, después de haber sido capturado uno de los mayores criminales, hijo del Chapo. Pero luego lo recapturaron y entonces no se dijo nada de las familias que estaban en peligro por los tiroteos. Simplemente se le capturó y se le tiene encerrado en una prisión de alta seguridad en donde esperemos que próximamente no se vaya a fugar en un túnel, a través de un túnel como hizo su padre. Hay especialistas en la materia, hay quienes saben cómo puede operarse para fugarse de una cárcel de alta seguridad. Creo que está más vigilada la de mediana seguridad, a donde ya fue enviado, por ejemplo, Mario Aburto Martínez, el magnicida que acabó con la vida de Luis Donaldo Colosio, ya no está en una prisión de alta seguridad. Pasó el tiempo y sin que nadie se enterara lo llevaron ahí a una cárcel
cercana a Villahermosa, entre Coatzacoalcos y Villahermosa. Y ahí está, en una prisión de mediana seguridad. No entiendo muchas veces a la justicia mexicana, pero en estos casos se revela que están protegiendo al presidente. Lo están protegiendo al grado de que, por ejemplo, no proceden en contra de Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria, porque López Obrador necesita su voto en caso de que haya, como parece que va a haber, una querella severa de la Suprema Corte de Justicia en relación con el famoso Plan B que ya pasó por el Senado de la República para vergüenza de los senadores. La votación fue de 70 a favor de que pasara el Plan B y 50 a favor de que no pasara. Entonces los morenistas se sintieron muy bendecidos por el cobijo presidencial y además con una cuota que cobrar, políticamente hablando, en el momento en que se requiera. Así es como se está gobernando este país. Mario Delgado, por ejemplo, llegó al extremo de decir, Mario Delgado es el líder del PRD, de Morena, se me olvidaba que Morena era PRD antes, y antes PRI. Pero este señor, que se dice dirigente nacional de Morena, dijo que había que exigir al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, claro, que se le quitara el registro al Partido Acción Nacional como consecuencia del caso de García Luna. Esto ya es verdaderamente absurdo. Un personaje negativo va a acabar por ser la bandera contra la oposición. Es como si, por ejemplo, por un pederasta que estuviera en la iglesia, como ya ocurrió con el padre Marcial Maciel, entre otros casos, por ese mismo se exigiera que se cerrara la iglesia. ¿Ven lo absurdo del planteamiento? Pues esto es lo que plantea Morena, que con el pretexto de García Luna se abandere la causa de los morenistas en contra de toda la oposición, porque según esto, si García Luna está embarrado, todos los demás están embarrados, y eso no es cierto. Eso es absolutamente falso. Y por eso, con estas falsedades, es como quieren imponer su criterio y su gobierno. Les voy a decir algo más. Por desgracia, es Andrés Manuel López Obrador el que ha tenido más contacto con el narco que ningún otro. Ningún otro presidente se había mostrado tan solícito con la madre de uno de los peores capos de la historia de México, el Chapo Guzmán. Ninguno otro había sido tan considerado con el hijo del Chapo al dejarlo libre bajo un pretexto idiota, sobre todo porque se supo que ya tenía los famosos videos en donde aparece López Obrador y sus hijos recibiendo dinero del cártel de Sinaloa. Entonces, hay que meditar a quién le fue peor con el juicio de García Luna, porque resulta que al presidente López Obrador también se le acusó por haberse llevado una buena tajada de $7 millones. Y en el momento en que esto ocurrió, el mismo juez trató de amainar la tempestad, quizá por indicaciones de mucho más arriba que su propia cabeza. Esto ya lo dijimos ayer y lo reiteramos hoy. Pero también es el caso oprobioso de la ministra plagiaria. Los dos casos que han tenido la atención pública encima, el de García Luna y el de la ministra plagiaria, cuya desvergüenza alcanza el límite de lo imaginable. Pero bueno, a esta ministra plagiaria la necesita Andrés Manuel en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para que sea una de las que avalen el famoso Plan B en contra de los deseos generales evidentes de una población cansada. No se olviden, el próximo domingo 26 de febrero, ya
Hay que salir a las calles en donde estemos, en la Ciudad de México, en donde estemos. Yo estaré en Tampico, encabezando la marcha, hablando, dando una conferencia. Hay que defender al INE a como dé lugar de esta satrapía que nos está envileciendo a todos. Sí, a todos. No me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.